Muy buenos días para todos. El día de hoy, como parte de una estrategia para la nivelación de, eh, de varios grupos que en este momento me encuentro apoyando competencias de talento humano y también específicamente hablando pues de los técnicos en recursos humanos y los tecnólogos de talento humano que durante la formación lo, logramos pues trabajar este primer tema que tiene que ver con la descripción y análisis del cargo. El día de hoy pues vamos a hacer, a mí digamos, se me ocurre que el tema de la nivelación para sacar otros espacios, otros tiempos, concertar con todas las personas que tienen pendientes actividades, es un poco complejo, teniendo en cuenta que son muchas las personas las que requieren de esta nivelación en varios grupos. Entonces es un poquito complejo, entonces a mí se me ocurre organizar unas carpetas en el Drive, ¿sí? Una carpeta que se va a llamar y que se llama nivelación. En los técnicos en recursos humanos, la carpeta de nivelación ya existe, ya existe una propuesta para hacer un solo trabajo, una sola actividad, eh, en donde de alguna manera la actividad me va a permitir poder encontrar este tema de los descriptivos, el tema de la requisición, el tema un poco del reclutamiento, ¿sí? Entonces vamos a arrancar, ¿sí? Eh, con los técnicos en recursos humanos arrancaremos mostrándoles siempre esta imagen. Esto es un flujograma básico, ¿sí? Es decir, es el paso a paso de un proceso de selección. Cuando hablamos de la gestión para la provisión de cargos, estamos hablando de el proceso de selección partiendo de un modelo de competencias, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en el gráfico, pueden encontrar todo el proceso de selección, pero además están vinculando al mismo proceso de gestión para provisión de cargos, están vinculando la parte de contratación y la parte de inducción, ¿sí? Si solamente quisiéramos tener el flujograma básico del proceso de selección, solamente serían, de acuerdo a esta esquemita, estaría solamente hasta el punto número 11, que es la toma de decisión. Ustedes como futuros técnicos en recursos humanos que van a realizar sus prácticas en las empresas, durante el proceso su papel fundamental va a estar centrado mucho en esa entrega de requisición, en el punto 2, que se llama solicitud de personal, pero el documento de solicitar el personal se llama requisición de personal. Ustedes entran en acción en ese momento, cuando su jefe les entrega esa requisición. En el siguiente video o en la siguiente grabación que voy a realizar, voy a solamente centrarme a hablar de la requisición. Pero digamos que en el paso a paso es el punto número 2. Ahí empieza sus funciones en el caso en que usted vaya a apoyar este proceso. Una vez usted recibe la solicitud de personal o la requisición, que es un documento sencillo, un documento que ya lo hemos visto, que es de alguna manera es el resumen o es la reseña de lo que aparece en los descriptivos, ¿sí? O en los perfiles de cargo. El punto número 3 te dice revisión del perfil, revise ese descriptivo, revise la información que tenga ese cargo. He mencionado que de pronto en las empresas, pues algunos jefes son un poco recelosos con estos documentos
y no los comparten. Prefieren mantenerlos archivados, pues porque es información confidencial de la empresa. Sin embargo, si usted tiene la oportunidad de revisar los descriptivos, de revisar los perfiles, pues puede hacerlo, ¿no? Puede. ¿Y cuál es la intención de revisarlos? La intencionalidad está en ampliar un poco más la información que le está mostrando la requisición, ¿sí? En caso de que usted no tenga acceso a esa información, no se preocupe. La requisición es, vuelvo y les digo, la reseña o es el resumen de lo que va a encontrar en los descriptivos. Finalmente, la requisición te extrae los puntos claves de lo que realmente necesitas para empezar a hacer tu proceso de selección. Una vez tú realices este trabajo, tanto en el punto 2 y punto 3, empiezas tú a definir tus fuentes y medios de reclutamiento. ¿A qué me defino? ¿A qué me refiero con las fuentes y medios de reclutamiento? Estoy partiendo del tema de que iniciaríamos a buscar en qué plataformas, en qué programas, en qué aplicativos, en qué redes sociales yo voy a publicar mi anuncio para poder atraer a los candidatos que requiero para este proceso de selección. De eso se trata. Por eso cuando yo quiero definir el reclutamiento se define como parte inicial del proceso de selección en donde se busca atraer o enamorar a los candidatos con respecto a una vacante a cubrir, ¿sí? Uno habla siempre que el reclutamiento es eso, es el momento en donde tú vas a atraerlos, vas a encantarlos, vas a enamorarlos, vas a buscar estrategias para poder captar esos candidatos. Puede ser así, puede ser también que tú dentro, si de pronto la empresa, acuérdense que algunas páginas pues requieren de unos pagos y de pronto la empresa está pagándole al empleo y tú tienes acceso directo al empleo. Ellos manejan unas bolsas de hojas de vida o en donde un banco de hojas de vida en donde también tú puedes hacer una búsqueda y eso se llama los cazatalentos. No sé si han escuchado esa figura de que uno a veces ingresa a esos bancos de hojas de vida, busca de acuerdo a la información que tiene ese perfil que está requiriendo y empieza digamos, a ubicar a esas personas. Yo lo hice en el momento, por experiencia, les cuento que yo lo hice cuando me tocó buscar la gerente de mercadeo, cuando abrieron esa área, o no abrieron, sino que digamos que crearon un nuevo cargo, porque existía, cuando yo ingresé a Telmex, que en este momento es Claro, solamente existía un analista de mercadeo, no existía un jefe directo de esa persona. Y yo aproveché el acceso que tenía la empresa con el empleo y busqué en el banco de hojas de vida las personas eh, que se ajustaran al perfil. ¿Qué me llevó a esto? Digamos, ¿qué me permitió tomar esa decisión de ir a buscar al banco de hojas de vida? El hecho de que había tenido una entrevista, una reunión con la gerente regional y ella me había encomendado esa misión y me había dicho, necesito que esa persona tenga experiencia en el medio, o sea, venga de una empresa de telecomunicaciones y conozca perfectamente de qué manera o qué estrategias puede emplear para lograr continuar con la buena imagen que estaba manejando en ese momento la empresa. Ese punto, el hecho de que me haya dicho que necesitaba que viniera del mismo sector, que es el medio de telecomunicaciones, me llevó a que en esa búsqueda solamente me concentrara en esas personas que por experiencia, por ejemplo, habían trabajado en UNE, habían trabajado en Movistar,
eh, pues en ese tiempo que habían trabajado en TVSAT, estas son empresas que ya no existen, pero que en su momento existieron. Llegué a una persona que efectivamente contaba con la experiencia, la ubiqué, para ella fue una sorpresa porque incluso estaba en vacaciones, la acogí por allá en San Andrés y Providencias en sus vacaciones y para ella fue una sorpresa pues que yo la haya llamado y le haya hecho una propuesta para iniciar un proceso de selección con nosotros. Hoy en día es la gerente de mercadeo, creo que hasta ahora lo sigue siendo y ella, pues para ella fue una gran oportunidad porque fue el salto de una empresa mediana en telecomunicaciones a saltar a una gran empresa, una multinacional, eh, pues en donde iba a tener un rol diferente, un cargo mucho más alto y con una mejor remuneración. Entonces, miren cómo desde esta información yo voy organizando la manera de yo poder buscar o atraer a esas personas. Entonces, también los invito a que si en algún momento ustedes les especifican tanto que esas personas tienen que ser, por ejemplo, del mismo sector, es mucho más fácil si tienen acceso a estas páginas, lograr hacer una búsqueda en el banco de hojas de vida que ellos manejan. Y para ti va a ser también una fuente y medio de reclutamiento efectiva en el momento de tener esas hojas de vida de esos candidatos que realmente se están ajustando al perfil. Muy bien, entonces el día de hoy, digamos que en la parte de reclutamiento vamos a generar otra grabación diferente y en eso hoy solamente nos vamos a concentrar en el punto 2 y en el punto 3. ¿Sí? ¿Qué pasa? En las empresas es muy importante que exista, por ejemplo, una planeación estratégica, que exista una misión, una visión, unos objetivos estratégicos, unos valores corporativos. Eso es importante porque desde allí yo puedo empezar a trabajar o hacer toda la planeación del área de talento humano, ¿sí? Desde el punto de vista en que yo quiero volver esa área no como un área operativa, sino solamente operativa, sino un área en donde esté realmente vinculada con esa misión, esa visión, para que yo desde mis actividades de talento humano pueda lograr que esas personas puedan, digamos que llevar a la acción toda esa planeación estratégica, ¿sí? Pero bueno, digamos que esa vinculación con la planeación estratégica también, los que de pronto se vayan por esta línea de talento humano van a tener la oportunidad más adelante si realmente pues quieren continuar con su ciclo de formación, pues los tecnólogos trabajamos un poco más esa vinculación con esa planeación estratégica. Eh, es muy importante para las empresas definir los perfiles, ¿sí? Que existan estos documentos. ¿Cuáles documentos? ¿A qué documentos me estoy refiriendo? A la descripción, análisis del cargo, a los manuales de funciones, a a veces hacen un descriptivo de cargo, pero también hacen un perfil por competencias y lo separan, o hacen un descriptivo de cargo, pero uniendo la información básica de lo que tiene que tener el descriptivo, más un tema de competencias, ¿sí? Entonces ustedes en el camino se van a encontrar documentos muy bien elaborados, completos, con información clave para su proceso de selección. Si llegan a la empresa, es muy posible que cuando lleguen a la empresa, ustedes ya les diga a su jefe inmediato, no, los descriptivos existen, ya están en los archivos físicos o digitales, existe esa información y ya se hizo un trabajo con ello, ¿sí? Y si es así, pues digamos que el trabajo de ustedes con respecto a estos documentos es simplemente de revisión, o es posible que si, por ejemplo, la empresa en el transcurso que usted está haciendo su práctica
va a certificarse en las normas de calidad. Es posible que a usted lo lleven a revisar nuevamente los descriptivos y de pronto hacer ajustes con respecto a lo que en la práctica se está haciendo. Me explico. La secretaria ya tiene un perfil, pero resulta que a la secretaria, teniendo en cuenta de que financieramente nos estamos quedando cortos, yo necesito que la secretaria, además de su labor, me apoye en el trabajo de nómina, por ejemplo, y yo me omito como esa persona de nómina, omito ese cargo y más bien genero que la secretaria pues apoye las dos cosas. Cuando hacen esos cambios y cuando empiezan a fusionar esos cargos y entonces, no, que esta persona se va a encargar de esto, pero además de lo otro, cuando hacen esos cambios en estos documentos hay que ajustarlos. O sea, hay que agregar esa información adicional porque, por ejemplo, si están en el proceso de la certificación de normas de calidad, el auditor te va a mirar y va a decir, bueno, cuénteme en dónde está que la secretaria tiene que hacer la parte de nómina, cuénteme en qué parte del descriptivo se encuentra. Ay, no, lo que pasa es que esas son funciones que apenas le delegaron hace poco. Bueno, entonces, primera, no, por primera inconformidad o hallazgo, es que tienen que ajustar el descriptivo de la secretaria porque en este momento está realizando otras funciones que no aparecen dentro de su descriptivo. ¿Sí? Sucede algún accidente laboral y resulta que el accidente laboral surge en la calle y era la señora de servicios generales. Cuando hacen estas investigaciones, la ARL viene y hace investigación sobre qué pasó, qué ocurrió y mirar a ver si realmente lo pueden considerar como un accidente laboral. Se vienen y revisan estos documentos y encuentran, por ejemplo, que la señora Patricia, que nos apoya con todo el tema de servicios generales, dentro de sus funciones y su tiempo dentro de la empresa, no existe ninguna probabilidad de que ella haya salido para la calle, ¿sí? O problema, si eso llega a pasar, de que no está dentro del descriptivo, no está contemplado, no es parte de las funciones de la señora Patricia, el ARL puede lavarse las manos. Puede lavarse las manos y decir, esto no lo va a cubrir la ARL, le toca a la empresa asumir su error, además de que la ARL entraría, creo que a sancionar a la empresa, tendría que esa persona cubrir todo, la empresa tiene que cubrir todos los gastos de Patricia, si es hospitalización, si es, bueno, de ahí se desencadena una serie de cosas que, que miren cómo desde estos descriptivos se puede, digamos que pueden los del ARL hacer sus investigaciones y soportar un poco más esas investigaciones de accidentes laborales, de enfermedades profesionales. Cuando surgen, por ejemplo, las enfermedades profesionales, vienen y analizan qué funciones viene desempeñando esa persona y a partir de ese estudio, entonces ya dicen, no, mire, es que esta persona tiene sobrecarga laboral, ¿sí? Y empezamos a ajustar este descriptivo, ¿sí? Bueno, entonces rápidamente les estoy justificando el por qué es importante que una empresa tenga estos documentos. En el momento de, por ejemplo, una demanda laboral, la oficina de trabajo te va a pedir esta información y va a empezar a investigar si las funciones eran acordes con lo que realmente estaba pasando, si la persona cumplía con esas funciones o se le estaba colocando funciones adicionales que en los descriptivos no aparecen, ¿sí? Entonces, miren la importancia de que la empresa lo tenga estos documentos dentro de sus archivos, ¿sí? Si no existen, usted llega a una empresa pequeña, por lo general las empresas pequeñas están en ese tránsito de organizar su planeación estratégica y
y de pronto sus perfiles, pues usted como técnico en recursos humanos podría apoyar el proceso, apoyar. No quiere decir que usted vaya a cargarse o se vaya a echar encima todo el trabajo de los descriptivos, porque ustedes ven que estos son documentos de información muy dispendiosa, tienen que ser muy minuciosos, o sea que este trabajo tienen que hacerlo en equipo, con su jefe inmediato, con otro grupo de, por ejemplo, de personas que estén dentro del área de gestión humana y que puedan apoyar el proceso. No quiere decir que ustedes se carguen totalmente con esta tarea porque es una tarea muy dispendiosa, ¿sí? Entonces, quiero hacer claridad sobre esto. Y ustedes sí pueden apoyar este proceso de levantamiento de perfiles y de levantamiento de esta información, pero siempre y cuando exista un equipo de trabajo, que se distribuyan los roles, que de pronto tú apoyes algunas entrevistas de levantamiento de perfil en los cargos operativos, pero que ya los cargos medios y altos, por ejemplo, lo haga ya un analista o lo haga tu jefe, ¿sí? De eso se trata como el trabajo para hacer el levantamiento de los perfiles. Entonces, muchachos, rápidamente les cuento. En estos documentos, ¿qué vas a encontrar? Básicamente, de manera muy general, vas a encontrar información sobre el cargo, vas a encontrar información sobre la empresa con respecto a, por ejemplo, eh, la empresa, el empleador, su razón social, vas a encontrar de pronto el horario que estipuló para desempeñar este cargo, vas a encontrar de pronto la información del organigrama, porque para mí es importante en el organigrama ubicar la posición de tu cargo, dónde está, la información, el mismo organigrama me dice quién está por encima tuyo, luego entonces es tu jefe inmediato, qué cargo tiene, cuál va a ser tu comunicación interna con respecto a tu jefe, tus compañeros u otras áreas de trabajo, ¿sí? Esa es una información inicial que hay que, digamos que hay que ir organizando con respecto a la parte contractual, ¿sí? O sea, la parte de contrato con esa empresa, y establecer muy bien ese tema de los horarios en el momento que ingresas, momento de salida, si vas a salir a almorzar, hay que contemplar esos tiempos de salida, en qué momento regresas y vuelves y te retiras de la empresa, ¿sí? O sea, es importante tener muy claros esos horarios. Adicional a eso, pues digamos que vas a encontrar funciones, ¿no? Las funciones que desempeña esa persona, las tareas, los deberes, las responsabilidades que tiene bajo su cargo. En el proceso de la información existe otra información con respecto a qué características y requisitos que debe tener el candidato para ocupar ese cargo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vas a encontrar en esa otra parte de la información? Vas a encontrar, por ejemplo, dentro de los requisitos intelectuales, vas a encontrar un nivel educativo mínimo y deseable que debe tener esa persona, ¿sí? Una experiencia, si lo requieren con experiencia, entonces un tiempo de experiencia, y es importante que ese tiempo de experiencia te digan experiencia en el mismo sector, o experiencia realizando la misma labor, o experiencia asumiendo los mismos cargos, ¿sí? Que sean muy explícitos en qué tipo de experiencia es. Si a ti, no te, si a ti te dicen, no, pues que tenga un año de experiencia, entonces tú te quedas pensando o te llevan a pensar, bueno, ¿y ese año de experiencia exactamente en qué? O sea, y a veces hay cargos o hay sectores tan cerrados y tan que definitivamente el tema por ejemplo, traerlo del mismo sector permite, permite que el acoplamiento y la adaptación de esa persona en la nueva empresa pues realmente sea mucho más rápido y más fácil.
Por eso esta gerente regional, cuando me pide que sea el mismo sector, tenía una intencionalidad, claro. La intencionalidad era que esta persona llegara y se adaptara muy rápidamente y lograra empatar con todo con una facilidad que le permitiera desenvolverse con mayor rapidez y los resultados se vieran a corto plazo. En el sector financiero, por ejemplo, muchachos, los que de pronto vayan a tener la oportunidad de hacer sus prácticas en el sector financiero, generalmente estos cargos son cerrados y entonces buscan siempre que las personas vengan del mismo sector financiero. Venir de otro lado implica que esa persona tiene que hacer esa curva de aprendizaje, adaptarse al tema financiero y entonces mientras pasa eso, pues los resultados no se van a ver tan rápidos, ¿no? No va a ser a corto plazo, sino que va a ser a mediano o largo plazo. Y por eso se hace tan importante ese tema de especificar o mirar muy bien ese tipo de experiencia que requiere esa persona y también mirar también el nivel educativo. El nivel educativo, y ahí en el nivel educativo hay que aplicar un poquito el sentido común. Sentido común y coherencia con programas de formación o con programas universitarios profesionales. Si yo estoy buscando una persona de talento humano, generalmente los de talento humano nos están asociando, si no son a programas técnicos, tecnológicos, de talento humano, por ejemplo, como los del SENA, profesionalmente, las personas acordes a esta área son los psicólogos, son los administradores de empresas, ¿sí? Y yo diría que se movería entre esas dos profesiones. Sin embargo, ustedes van a encontrar en la realidad, van a encontrar algunas empresas que el jefe de gestión humana es un abogado o es un ingeniero industrial o puede ser un trabajador social. ¿Qué pasa con estas otras profesiones? No quiere decir que ellos no lo puedan hacer, claro que lo pueden hacer y se pueden desenvolver. Es posible que sea una abogada que siempre ha estado vinculada en la parte laboral, simplemente que el área cuando funciona a través de un abogado se vuelve un área de gestión humana muy rígido y muy acoplado a la normatividad. Es decir, este abogado va a estar velando siempre porque el reglamento interno de trabajo se cumpla, va a estar velando porque las normas de, por ejemplo, en este momento de bioseguridad o el tema de seguridad en el trabajo esté acorde con la ley, con el código sustantivo de trabajo, ¿sí? Entonces, digamos que la dinámica del área bajo la responsabilidad de un abogado, de alguna manera, pues hace que el área no sea tan humana, sino que sea muy ajustada a la norma. O un ingeniero industrial es lo mismo, muy cuadriculado el asunto, muy de que venga, entonces hagamos los flujogramas, ellos están más inclinados hacia parte de que es que cuál es el paso a paso y el procedimiento, y entonces hagamos manuales de procedimientos y miremos a ver si pero la parte humana no la tienen muy desarrollada. Entonces, desde ese punto de vista, las áreas de gestión humana, pues adoptarán y tomarán esas posturas y se verán en la organización de esa manera, ¿sí? Con ese ejemplo quiero decirles es que mire cómo desde ahí pues uno le va marcando como el sentido y la coherencia a cuál nivel de educación. Ahora, hay otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta en el nivel de educación y en el nivel de experiencia también. Es que esto también va amarrado con un tema salarial y va amarrado también con un tema de si la empresa es pequeña, es grande o es mediana, ¿sí? ¿Por qué? Si hablamos de una multinacional con gran reconocimiento, por ejemplo,
a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ¿sí? Pues obviamente los cargos medios y altos, cuando tú miras el nivel de educación y el nivel de experiencia, pues van a ser acordes con ello. Entonces, muy seguramente va a ser una, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la jefe de talento humano o la gerente de recursos humanos. Pues va a ser una gerente de recursos humanos que le van a exigir un nivel universitario mínimo, que sea psicóloga o que sea administrador de empresas, con especialización, con maestrías, o sea, con un nivel de posgrado relacionado con el tema de talento humano, o a veces las piden con especialización o posgrados o maestrías relacionadas con el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y desde ese punto de vista, y le van a exigir de pronto inglés, un inglés medio, un inglés nivel, ¿sí? B2 o un nivel alto, y le van a exigir de pronto que conozca la plataforma o el manejo del programa SAP. Sí, entonces a medida de que la empresa, digamos, vaya creciendo y su visión o sus objetivos estratégicos estén orientados más hacia la parte, por ejemplo, internacional, de exportación y todo eso, y es una multinacional y es grande y es, entonces, asimismo, ese nivel de educación y ese nivel de experiencia, pues van a ser acordes con ello, ¿sí? Igual la experiencia. Yo decía que, por ejemplo, un gerente, es importante que un gerente tenga experiencia y esa experiencia tiene que ser experiencia asumiendo los mismos cargos, porque el manejo de una empresa y el manejo de personal no es algo que yo lo aprenda de la noche a la mañana, es algo que requiere de práctica, de manejo, de que tú hayas incursionado un poco más en ese tema, eh, vengas, así sea de una empresa pequeña o mediana, pero que hayas asumido ese cargo, ya es una persona que puede perfectamente encasillar como en estos perfiles. Los requisitos físicos, yo les comentaba a sus compañeros, los que han estado pues como en formación continua, que hay perfiles muy físicos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, les contaba que en mi época, cuando estuve trabajando en Listos como psicóloga de selección, un perfil totalmente físico era el de la impulsadora de protocolo. Y esas niñas, digamos que tú dirías, bueno, entonces pues yo lo que hago en el perfil es que yo necesito son niñas bonitas, pero es que el decir niñas bonitas es muy relativo. Para mí puede ser una niña bonita, la niña blanca rubia, pero para ti puede ser una morena, para el otro puede ser una trigueña, para el otro sí. O sea, varía. Entonces, cuando me piden un perfil tan físico, tan de yo detallar un poco más su belleza y todo este tema, yo tengo que especificar, bueno, necesito una persona, una mujer que mida más de 1,65 de estatura, pese 63 kilos, no más de ahí. Su dentadura tiene que estar en buenas condiciones, no braques, no, ¿sí? Eh, Espérame un minuto que se termine ese ruido allí. Bueno, listo, muy bien. Entonces, me van a decir que el rostro no tenga cicatrices, que no tenga de pronto tatuajes
en las partes visibles, es decir, en el rostro, el cuello, ¿sí? A veces te dicen, necesito que las niñas tengan el cabello rubio, o a veces me dicen, no, que tengan el cabello oscuro. Me acuerdo de Estudio F tiene eso, ¿no? No sé si hasta ahora lo maneja, pero en Estudio F las niñas que solicitan aquí en Cali son niñas de cabello oscuro, ¿sí? Cabello negro. Y a veces te dicen, sí, con textura blanca o bueno, así como les estoy contando, tendría que ir la descripción, ¿sí? O sea, yo necesito que esa persona cumpla con esos requisitos físicos. Entonces la selección se vuelve un tema de yo llamar a las niñas, de mirarlas, de pesarlas, de medirlas, de revisar, a veces de pronto en estos cargos se pide un estudio de fotos, revisar su registro fotográfico, de mirar pues si realmente se cumple con el tema del color del cabello, así se vuelve como una pasarela en pocas palabras. A mí me pasaba mucho con Nestlé. Las niñas de Nestlé tenían que tener digamos que unos requisitos físicos y entonces se me volvía un tema de pasarela y mirar a ver si realmente las niñas cumplían con esos requisitos físicos. Por requisitos físicos, muchachos, saliéndonos un poco del tema de la belleza ahí. Bueno, antes de salirme de ese tema de la belleza, yo quiero contarles es que esos requisitos físicos no es porque yo quiera, no es porque los jefes de área o porque quieran recrearse o recrear el ojo o la vista pues con estas bellezas, sino que eso está amarrado a unas estrategias de marketing, de mercadeo, de que sabemos que si yo coloco a esta niña con estas características en un evento nocturno con una botella de ron o en un supermercado con una botella de whisky, los caballeros van a llegar ahí, ¿sí? Es más, ni siquiera necesito que la niña tenga habilidades de negociación o tenga, ¿sí? De pronto que sea una persona que tenga el tema de las relaciones interpersonales, pues bien, o sea, que sea una persona como asequible desde su personalidad, amable, cordial, ¿sí? Ya con eso, suficiente, porque el resto es un tema de atraer a los caballeros desde ese prototipo de belleza y obviamente, pues si están impulsando pues un licor, pues va a ser mucho más fácil el tema de atraerlos, ¿sí? Así sea porque se arrimó a pedirle el número de celular a la niña. Pero es una manera como de atraer a ese tipo de público, ¿sí? Generalmente uno en estos cargos, uno ve que son más mujeres que hombres. Porque nosotras las mujeres no somos a ver, ¿cómo lo digo yo? Tan instintivas con respecto a eso, ¿sí? O sea, si nosotros vemos un caballero, no somos de las que salimos corriendo a ir a mirar a ver de qué manera pues yo busco algún teléfono o algo, no. Aunque bueno, digamos que en estos tiempos y con otras generaciones es posible que eso ya se empiece a dar, pero por lo general en estos cargos que te estoy hablando, en los impulsadores, cuando hablamos de impulsadores de protocolo, la mayoría son mujeres, son mujeres. Y el gremio es cerrado. Cuando yo hablo de gremio cerrado, es que mi reclutamiento con ellas era llamar a una o dos y decirle, ves que necesito 10. Entonces, ellas hacen el voz a voz y me las traen, ¿sí? Entonces, me traen las 10 personas que son amigas de ellas, conocidas, que han trabajado en este evento, en el otro, entonces, por eso digo que es un gremio cerrado, ¿sí? Bueno, muy bien. Por requisitos físicos, pues también existen cargos físicos, ¿sí? Por ejemplo, que requieren algún esfuerzo, por ejemplo, los de logística. Los de logística tienen
En especial los auxiliares logísticos tienen ese tema de que tienen dentro de sus funciones cargar, descargar, ¿sí? Entonces, ese tema físico está allí, que hay que tenerlo en cuenta para que cuando hagan el examen médico ocupacional, que ese es un punto que se hace al final ya, tengan en cuenta ese doctor o ese médico que tiene, que va para la parte de logística y que necesita que descarte todo el tema de lumbagos, desviaciones de columna, todo este tema para no entrar en problemas cuando se esté desempeñando en ese cargo. Hay cargos, por ejemplo, las que trabajan en confección, tienen un tema de visión que hay que tener en cuenta. Los que trabajan en gimnasios, los que trabajan pues en los mismos clubes deportivos, ¿sí? Requieren de un esfuerzo físico. Y desde ese punto de vista yo amarraría eso, o sea, yo defino en los descriptivos lo que requiero, pero eso va vinculado con ese examen médico ocupacional en donde el doctor me va a descartar varias cosas allí, ¿no? Y para yo poder estar segura de si es la persona para vincular. En este punto también yo les cuento una anécdota y es que yo trabajé mucho tiempo pues, con empresas de telecomunicaciones, ¿no? Pues esta experiencia de Claro fue desde el 2008 y terminé en el 2012, o sea, siempre en ese tiempo estuve vinculada con los técnicos instaladores y con el área comercial mucho tiempo. Resulta que las personas encargadas de hacer las instalaciones en internet, en televisión, ellos pues en algún momento tienen que subirse al poste, ¿no? Hacer unas conexiones. Ese subirse al poste requiere de un esfuerzo físico. Luego, entonces yo necesito que esa persona no sea obesa, tenga digamos que sea una persona físicamente atlética, que pueda rápidamente subirse al poste, ¿sí? Es un tema de alturas. Número uno. Número dos, como va a estar arriba, ¿cierto? Esa persona no puede sufrir de vértigo, no puede tener problemas cardíacos, esa persona en el momento, por ejemplo, que yo lo mando al examen, a los exámenes médicos ocupacionales, en los exámenes se verificaría que no sufra de colesterol, ni triglicéridos, ni nada relacionado con el tema del mareo, el vértigo, sí, de que es evitar que esa persona en su trabajo, pues, tengamos ese nivel de riesgo al tener que pensar pues que su vida le vaya a ocurrir algo, ¿sí? Eso es. Entonces, cuando ocurría, por ejemplo, que no, el señor tiene colesterol alto, no, entonces uno lo llamaba y le decía, le contaba, de pronto uno le decía, no, mira, vamos a hacer una cosa, yo igual continuamente tengo que estar ingresando personal técnico, ¿sí? Yo necesito que te pongas en tratamiento durante un mes para nivelar el tema del colesterol y vuelves nuevamente, hacemos el examen y te voy a tener en cuenta para la próxima contratación. Así era, ¿sí? Entonces, este tema físico es importante contemplarla y tenerla. Eh, Continuemos. Entonces, hay otro punto que se llama las responsabilidades implícitas. Esta responsabilidad implícita no la manejan tampoco todos los cargos. Las responsabilidades implícitas están relacionadas con la supervisión de personal, con que esté bajo tu responsabilidad material, herramientas, equipos, dinero, documentos importantes, confidenciales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con información confidencial hace parte de las responsabilidades implícitas. ¿Qué cargos pueden ir aquí? Todo lo de bodega.
todas las personas que estén en el área de bodega o de logística están vinculadas a la responsabilidad implícita porque ellos son los que tienen a cargo la mercancía, los equipos o el material, ¿cierto? Todos los cargos medios y altos que bajo su responsabilidad tengan personal a cargo. Estamos nosotros como gestión humana porque nosotros manejamos toda la información confidencial, ¿sí? Nosotros tenemos las carpetas de cada una de las personas y sabemos exactamente, pues tenemos mucha información con respecto a ellas. Y eso es información confidencial. A mí me llaman a decirme, vea, es que yo necesito el teléfono de fulano. No, señor, qué pena, eso hace parte de la información confidencial, ¿sí? Deme un minuto que surgió un problema técnico. Déjeme lo resuelvo para poder continuar. Es que se me bajó también el internet. Por eso fue que se desactivó el tema de la... Listo, ya volví. Necesito que compartamos. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar. Tuvimos allí un pequeño problema técnico. Entonces, les decía yo que la parte de gestión humana maneja esa información confidencial. Entonces, toda persona que llame, por ejemplo, a preguntar y decir, veas que yo necesito el teléfono de fulanito de tal, yo sé que él trabaja allá, esa no es su información que tú tienes que dar. O sea, cero. Yo a una empresa no tengo que llamar a preguntar por el teléfono de esa persona, ni la dirección, ni nada de eso, no sé con quién estoy hablando. No sé si, por ejemplo, la persona tiene sus problemas y entonces me está llamando el que lo va, ¿sí? No, entonces yo inmediatamente por gestión humana yo digo, qué pena con usted. Lo que pasa es que eso hace parte de la información confidencial. Yo no puedo darte esa información, tienes que buscarla por otro lado, ¿sí? Eso es. Eh, ¿Quiénes más están aquí? Los abogados, los contadores manejan información también confidencial, documentos importantes, documentos que no pueden salir pues como no pueden estar ahí al pie o a la orden del día para todo el mundo. Ellos manejan unos documentos o unos títulos valor que también pues hace parte de la... ¿Quién más está aquí? Toda la gente que trabaje con dinero, los que por función tienen el recaudo de dinero, los que por funciones, por ejemplo, en los bancos, los cajeros manejan dinero, las personas que trabajan en estos carros de valores que tienen bajo su responsabilidad ese dinero y tienen que, esas personas tienen una responsabilidad implícita. Y aquí recuerden que si ustedes tienen un cargo que tienen esta responsabilidad implícita, ustedes inmediatamente van a aplicar por prueba psicotécnica el Valanti. El Valanti como prueba de valores para mirar usted qué tan honesto y qué tan recto va a ser con respecto a este material, a este personal, a estos documentos, ¿sí? El Valanti es la prueba reina con respecto a esta responsabilidad implícita. Y por último, las condiciones de trabajo
son muy importantes establecerlas, ¿sí? Porque vamos a ver si es el cambio. Las condiciones de trabajo son muy importantes establecerlas, ¿sí? Porque es a partir de allí que usted va a identificar, bueno, esta persona, cómo va a lograr desempeñarse. Se quedó pegada la presentación. Se quedó pegada la presentación. Deme un minuto. Dios mío. Vamos a ver. Voy a volver a, a colocar la pantalla porque las diapositivas no pasaron más. Entonces toca volverlas a... Les sigo hablando de las condiciones del ambiente de trabajo. Entonces tú ahí vas a establecer es cómo desde ese puesto de trabajo vas a desempeñarte, ¿cierto? Y qué necesitas para lograr desempeñarte efectivamente. Otra vez se salió. Entonces allí lo que vas a hacer, mientras vamos uniéndonos otra vez, lo que vas a hacer es establecer para tu puesto de trabajo qué necesitas. Entonces necesitas iluminación, necesitas que la oficina pues tenga un círculo de ventilación, que tenga, eh, ¿qué más? Que tenga las condiciones adecuadas, que sea un espacio ventilado, suficientemente ventilado, con buenos olores, con una limpieza, ¿sí? Estas son como las condiciones básicas importantes pues, que deben de contemplar. En las condiciones del ambiente también se tiene en cuenta ese punto que me parece importante que tú digas, bueno, eh, qué tanto esa persona está dentro de la empresa laborando y qué tanto va a trabajar por fuera. Porque ustedes reconocen que hay empresas en donde hay cargos, perdón, donde, por ejemplo, el asesor comercial muchas veces está más afuera porque su trabajo implica que esté, por ejemplo, un 75% afuera y que el 25% restante esté dentro de las oficinas realizando informes, pasando, ¿sí? Entonces, eso es importante también contemplarlo aquí en los descriptivos. Empresas que, por ejemplo, no manejen sus casinos dentro de las empresas, sino que a las personas les toca salir a buscar almuerzo, es importante que en estos descriptivos coloquen que la persona está un 90%, 95%, o no, sí, pongámosle 90% dentro de la empresa y que un 10% sí está contemplada la salida. Esto en casos de, por ejemplo, de prever el tema de los accidentes laborales, de que viene la ARL y dice, bueno, pero es que se accidentó a la hora del trabajo, pero es que en el descriptivo dice que está 100% dentro de la organización y en qué momento puede surgir este accidente justamente cuando estaba almorzando, ¿sí? Entonces ahí es donde la ARL busca la manera también de zafarse un poco del tema. Y aquí en las condiciones de trabajo se tendrán en cuenta los riesgos posibles, los riesgos, y esto estoy hablando de seguridad y salud en el trabajo, los riesgos que pueden generarse a partir del desempeño de este cargo y las enfermedades profesionales que se puedan desarrollar. ¿Sí? Por último, quiero mostrarles que la manera como ustedes voy a abrir otra vez las diapositivas. La manera como ustedes van a hacer el levantamiento de esta información va a ser a través de los métodos para recabar datos que aparecen en el lado izquierdo de esta presentación. Y entonces aparecen las entrevistas, los cuestionarios, las observaciones, los registros y los diccionarios de puesto.
Estos van a ser los métodos, es decir, yo les decía a ustedes que para levantar una función o levantar el levantamiento, hacer el levantamiento de un perfil de un cargo que ya viene funcionando, usted va y le hace una entrevista a esa persona y le dice, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Me recuerdas? Mi nombre es tal, yo trabajo en gestión humana y en este momento pues estamos haciendo un proceso para levantar la información de los perfiles y los descriptivos. Necesito hacerte una entrevista entonces necesito concertar un momento, un espacio que me puedas regalar para hacerte unas preguntas. Si la persona está disponible, pues te hará de una vez, te dirá, no, dígame de una vez. Listo, entonces vas a preparar una entrevista, ¿cierto? Y entonces tú me preguntarás, ¿y cuáles son las preguntas que le voy a hacer a esa persona? Antes de hacer la entrevista, tú tuviste que haber visto el formato que va a manejar la empresa de descriptivos de cargos, ¿cierto? Como te digo, los formatos de descripciones de cargos, hay muchísimos en el mercado, muchos. Si tú buscas por Google, te vas a encontrar una cantidad de formatos. Yo te puedo compartir de estos, por lo menos unos 5 modelos diferentes, ¿sí? ¿Qué hace la diferencia? La organización y el diseño de los formatos. Porque si tú analizas la información de todos tienen la misma información. Todos tienen la información de las funciones, que el nombre del puesto, que el departamento área, que el jefe inmediato, que sí. Si tú te pones a analizar todos los formatos, te vas a dar cuenta que todos manejan pues la misma información, simplemente que están organizados y diseñados de diferentes maneras. Entonces, vamos a trabajar con este documento, que es un documento básico, ¿sí? No tiene el tema de competencias, como para no enredarnos con ese tema, pues que es un poco más de trabajo, entonces es un formato básico. Entonces, cuando yo voy a hacerle la entrevista a esa persona, ¿yo qué pregunta le voy a hacer? Pues aquí está, el formato me las está dando. Entonces, bueno, nombre del puesto, yo ya sé que el nombre del puesto es tal, que el departamento área, porque yo ya vi el organigrama, yo ya lo ubiqué, el jefe inmediato. ¿Qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar, no esta información, porque es que esta información tú ya la tienes, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de contrato, tú revisas en la carpeta de la persona y te das cuenta qué tipo de contrato tiene y ahí está establecido el horario y todo. El organigrama es una información que puede estar dentro de la empresa de pronto, pues a la vista, ¿cierto? O puede en la página web estar también contemplado, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi entrevista? Mi entrevista va a ser, cuéntame, primero, por ejemplo, yo le diría, ¿cuánto tiempo llevas dentro de la empresa? ¿Siempre has asumido el mismo cargo? Cuéntame cuáles son tus funciones. Entonces, la persona te va a empezar a hablar. En ese momento tú escribes o tú también puedes grabar. Bueno, las dos cosas pueden ser. Si vas a grabar, le vas a decir a la persona, pues antes de iniciar la entrevista, si le incomoda el tema de que grabes la información, pues porque de todas maneras tú tienes que registrarla en un formato, diligenciarlo y pues se pueden pasar por alto pues parte de la información que te está entregando, ¿sí? O sea, pides permiso, autorización para que esa persona te pueda acceder al tema de la grabación. Ella te va a hablar de todas las funciones, todas, ¿sí? Lo que tú haces con esa información es organizarla en el formato, cuál es la función clave o principal, cuáles son las funciones cotidianas, cuáles serán las periódicas. Las funciones, la función principal del puesto de trabajo que aparece después del organigrama es la función general, es la que a mí me dice, bueno, esta es digamos que esta es una secretaria, ¿cierto? Esta es una secretaria, entonces voy a colocar apoyar los procesos administrativos y de oficina de acuerdo a los lineamientos de la organización. Ahí estoy hablando de manera general, ¿sí?
¿Qué implica apoyar los procesos administrativos y de oficina? Entonces, ahí es donde se empieza a desencadenar o se empieza a estructurar las funciones específicas del cargo. Entonces, ¿qué implica el yo apoyar eso? Entonces, no, implica que yo eh, organice las carpetas de los colaboradores o organice las carpetas de los procesos administrativos, realice las facturas de ingreso y egreso, archive, ¿sí? Entonces ya siempre las funciones se van a trabajar desde lo general hasta lo más específico. Y yo las puedo distribuir desde la cotidianidad, lo que es periódico, lo que es ocasional. Cotidiano es de todos los días. Cotidiano es de hacerlo todos los días, periódica es de hacerlo cada 15 días, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, ocasionales rara vez lo hago, ¿sí? Comunicaciones internas y externas, pues allí establecerás internamente con quién te comunicas. Entonces, no, con mi jefe inmediato, con qué frecuencia, no, pues diariamente, porque él está aquí, por qué motivo, no, yo tengo que presentarle informe esto, tengo que presentarle esto, ¿sí? Ese va a ser el motivo. ¿Con quién más te comunicarías internamente? No, pues con mis compañeros de trabajo, que son estos. Me comunico con el área de administrativa o el área de contable porque es que necesito entregarles, ¿sí? Entonces, cuando te piden la comunicación o las relaciones del puesto de trabajo, están refiriéndose internamente a esas personas, con el grado de frecuencia con el que te comunicas con esas personas y los motivos. Externamente, externamente va a ser todos los que están por fuera de la empresa. Entonces uno a veces, por ejemplo, dice, los que están en la parte administrativa y contable, dicen, no, pues yo necesito relacionarme con los bancos, necesito relacionarme con los proveedores, ¿sí? Con los clientes. Los de nosotros, gestión humana, nos relacionamos con los asesores de la ARL, con los de la EPS, pensiones y cesantías, con los de la caja de compensación. Si hay algunos convenios por la parte de bienestar, pues nos estableceremos contacto con esas personas que establecemos convenios, ¿sí? Esas son las personas externas. Aquí, cuando te hablan en este formato sobre el tipo de formación y la experiencia, el formato siempre te va a colocar sobre un mínimo y sobre un deseable, ¿sí? Otra vez volví y salió. Dios mío, estamos teniendo este problema técnico. Y ya vamos a terminar. Bueno, bueno, entonces les decía que el formato, voy a esperar a que en pantalla aparezca el punto de como cuando me están preguntando sobre el tipo de formación y la experiencia, ¿sí? Que maneja un mínimo y un deseable. Cuando yo hablo de lo mínimo en formación, yo digo, por ejemplo, a un asesor comercial que trabaje, bueno, en cualquier empresa, porque yo me acuerdo que en la época que trabajaba en Telmex o en Claro, el mínimo de ellos era ser bachilleres, ¿sí? Entonces yo coloco aquí, por ejemplo, una X. Digamos que estoy hablando de ese cargo puntualmente. Entonces aquí donde aparece, donde aparece secundaria, yo le coloco una X aquí en mínimo, mínimo que sean bachilleres. Deseable que tengan un técnico en ventas, puede ser, o en servicio al cliente. Entonces yo coloco aquí
una X en técnico y coloco título certificado concreto, coloco técnico en ventas o en servicio al cliente. Ya establecí el mínimo y el deseable, no tengo que marcar más X, simplemente ya estoy colocando allí muy claramente que deben de ser bachilleres y si se puede que sean técnicos en ventas y servicio al cliente, pues magnífico, ¿sí? En experiencia, acá te dicen un mínimo de años y un deseable en años, entonces tú colocas mínimo un año de experiencia asumiendo el mismo cargo o relacionado con las tareas, con las mismas tareas, y deseable que tenga 2 años, 2 años haciendo la misma labor, por ejemplo, ¿sí? Y acá te establecen pues el grado de importancia, eso es lo que te piden allí. Y por último, en esta parte de las condiciones de ambiente, las condiciones de trabajo, sí te piden es que marques con X la información que debe contemplar este cargo, este puesto de trabajo. Entonces tú dices, sí, requiere de iluminación excelente, requiere, no me la está mostrando. Se me quedó pegado. Tenemos este problema hoy técnico. Entonces, en la última parte del formato, lo que tienes que marcar en el ambiente solamente las opciones que corresponden al cargo, ¿sí? Que yo requiero iluminación, necesito ventilación, necesito limpieza, y en el ruido, pues que no sea así. Por ejemplo, en el tipo de trabajo acá en la parte derecha, ¿sí? Aparece el tipo de trabajo, un porcentaje en tiempo, aparecen unas cifras y usted coloca allí exterior o interior, qué tanto está adentro y qué tanto está afuera. Entonces, lo que les dije, si es una empresa donde tiene el casino adentro y donde usted va a estar todo el tiempo dentro de la empresa, entonces usted va a estar 100% interno. Ahí no va a haber una salida, la salida solamente va a ser cuando entre y cuando salga de la empresa, que ahí ya no hace parte, o sea, ya no es un accidente laboral, ¿sí? Pero si usted dice que en ese cargo esa persona va a tener un tiempo en que va a salir a la calle, por favor coloque allí exterior un 25%, interno es el resto, ¿sí? Un 75, 25 queda, ¿sí? Estas opciones de escritorio, máquina, mostrador, vehículo, pues ustedes la marcan si el cargo lo contempla, si no, lo dejan en blanco. De pie, sentado, caminando, lo mismo. Si usted va a ser dentro de su puesto de trabajo, va a cumplir con las tres opciones, usted tenga en cuenta que las tres suman un 100%, o sea que usted va a manejar pues como unos porcentajes aquí, entonces de pie un 10%, sentado un 50% y el resto aparece sentado. Otro 40, bueno, claro que ahí 40 no establece. Entonces tú miras a ver cómo manejas allí los porcentajes para contemplar las tres, ¿sí? Por acá te hablan de los riesgos que puede tener ese cargo. Entonces, generalmente los cargos administrativos son cargos que tienen elevado considerable las caídas, los golpes, las machacaduras, ¿sí? No las mutilaciones solamente lo tendrán los que de pronto tengan contacto con la máquina, eh, que tengan de pronto los que están en cocina, entonces que les toque cortar eso, tienen más un riesgo elevado considerable de mutilación, ¿sí? Enfermedad profesional, lo mismo, que tanto, digamos que si tú estás frente a un computador todo el tiempo, la vista es elevada considerable, ¿sí? Los contagios, las personas que estamos en el cargo de manejar de tener contacto con mucho personal, tanto interno como externo, los contagios son elevados, ¿sí? Y por último, los requisitos que debe contemplar. Entonces, necesita un teléfono, necesita un computador, esas son las herramientas de trabajo. ¿Listo? Qué pena con ustedes, la presentación nuevamente volvió y se cayó. Técnicamente no lo pudimos terminar de mirar, pero
En la carpeta de nivelación está este formato y está en Word, o sea que ustedes lo pueden transcribir en el mismo formato. ¿Cuál es la propuesta en la nivelación? Es que como ustedes son de recursos humanos, volvamos a tomar como contexto el estudio de caso de la distribuidora Lab, o sea, esa empresa, vamos a trabajar sobre esa misma empresa, pero con los cargos de talento humano. Entonces usted va a tomar un cargo de talento humano, el que usted quiera. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están trabajando en grupo, entonces uno va a tener un coordinador de talento humano, otro va a tener un auxiliar de talento humano, otro va a tener el aprendiz cena apoyando recursos humanos, el otro va a tener el asistente de gestión humana, ¿sí? Y sobre esos cargos, cada uno va a hacer este descriptivo. Como no estamos en la empresa y como no estamos, tendríamos que no hacer una entrevista, tendríamos que hacer una consulta en Internet o por Google sobre las funciones que puede desempeñar estos cargos, y ustedes en esa investigación o en esa consulta van a empezar a estructurar a partir de la información que encuentren, van a empezar a estructurar las funciones, ya la información, por ejemplo, de la empresa, el tema de, por ejemplo, del organigrama y todo eso, tienen que trabajar con el organigrama, pues, que les está diciendo el estudio de caso, porque estamos trabajando distribuidora LAB, una empresa privada. Tengan en cuenta que cuando hagan consulta de las funciones, tienen que estar acordes con una empresa privada, porque a veces colocan información de una empresa pública y resulta que esta no tiene nada que ver con la empresa privada. Primera tarea que tienen que hacer: seleccionen qué cargo van a hacer y hagan el descriptivo de cargo mediante una consulta que van a hacer en Internet. Si lo vamos, o sea, si ustedes tuvieran la oportunidad o si tuviéramos la oportunidad de hacerlo real, usted tendría que entrevistar a una persona que trabaje en gestión humana y le preguntaría lo que acabamos de hacer el ejercicio, las funciones, con quién trabajas, quién es tu jefe inmediato, tú cómo podría mirar en el organigrama tu posición, ¿sí? Toda esta información la recolectaría de esa manera. ¿Listo? Bueno, entonces espero que les sirva mucho esta grabación, que haya sido muy explícita en mi explicación, pues con respecto a los descriptivos. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, pues ya saben en dónde me tienen que contactar, a través del WhatsApp, a través del correo. Espero que, pues, que realmente este material les sirva a ustedes para poder empezar a, eh, a, a responder por las actividades pendientes que tenemos en este momento. Feliz día.